Estamos con Jorge Jofré, especialista en seguridad. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, qué interesante el tema que veníamos conversando recién con Gustavo Pedroca, ¿no? El alcance de las armas y el uso de las armas no letales. ¿Cómo ves esto? En el mes de diciembre, cuando se trató esto en la legislatura, la ley 10.954, hubo un intenso debate con legisladores discutiendo sus perspectivas, expertos discutiéndola. La línea general que nosotros veníamos trazando era de que los únicos que tienen dentro de una sociedad democrática la posibilidad de usar la fuerza son los que han recibido de esa comunidad la posibilidad de hacerlo dentro del Estado. El Estado es quien puede hacer uso de la fuerza. Ahora bien, sabemos positivamente que hay una ola a nivel mundial desde hace muchos años en donde, como bien decía Pedroca, el Estado ha ido retrayéndose en algunas actividades y las actividades privadas han ido creciendo. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en Europa las comisiones de empresas de seguridad trabajando con los sindicatos han definido pautas muy interesantes para la profesionalización y para el tratamiento del uso de la fuerza en los agentes de seguridad privada. Lo mismo la ONU está trabajando en temas asociados a la seguridad privada. Entonces, seguir insistiendo era una cuestión casi baladí. El único planteo que nos arriesgamos a hacer los que estábamos ahí, sí, y yo particularmente, era que únicamente los agentes de las fuerzas de la seguridad privada, cuando fuesen a usar la fuerza, porque en definitiva la birna es eso, sí, lo hicieran para incrementar su poder defensivo. Esto era importante porque también marca una cuestión ética en el medio, no para incrementar el poder ofensivo. Y el otro elemento era que únicamente se pudiera hacer con la justificación clara de que esa era una zona roja. Si estaba justificado por ser una zona roja, entonces podrían llegar a usarlo. Lamentablemente no se planteó en la ley y esperamos que lo que decía Pedroca quede normatizado dentro de la reglamentación. Para que esto funcione bien, no existan excesos, porque el propio Pedroca también planteaba, no sé si sus temores, pero digamos, cierto foco de atención en que esto funcione bien, es que el Estado no puede eludir su rol de contralor sobre esta cuestión, ¿no? No, está claro, está claro. Pero no solo eso. Me parece que en el discurso de Pedroca, y esto es lo interesante, hay una pretensión de profesionalización. Cuando habla de formación, cuando habla del esfuerzo por esa formación, por darle más consistencia de estatus al guardia de seguridad. Siempre el guardia de seguridad fue el hermanito pobre del sistema de la seguridad. Era un nicho de oportunidad para el que se había quedado sin trabajo. Hoy él está hablando de una gran apuesta por la formación. En ese contexto, si hablamos de profesionalización, la gran apuesta es convertirlo o darle las herramientas para que tenga la solidez ética de un profesional. Y esto es lo que se hace en Europa y a nivel mundial. Trabajan sociedad, agencias, empresas de seguridad y sindicatos en la construcción de códigos de ética, que es lo que genera la entereza para actuar en función del marco de principios, no en función de la tensión del momento. Hay principios que deben respetarse, que tienen que ver con el sistema constitucional, con el sistema legal, porque si no se encuentra fundamento a las leyes y dejamos que nos supere el miedo, la tensión, el impacto del momento, ese hombre va a terminar preso y va a haber un ciudadano lesionado con el uso de la birna. Pero tenemos que hacer un fuerte trabajo por esta profesionalización que hablaba el secretario general del sindicato, pero a través de la consolidación de un código de ética. Y lo más fundamental que la policía tiene que empezar a hacerlo ahora y está haciendo cursos para hacerlo, que es la rendición de cuentas. Por ejemplo, la policía está usando armas de letalidad reducida. Y hoy los medios han estado mostrando la cantidad de disparos que se hicieron, cuánta gente estuvo involucrada en el uso del arma. La pregunta es esta. Antes no se usaba el arma esa. O sea, hay muchos más disparos hoy. Si hay muchos más disparos, hay más uso de la fuerza. La pregunta es esta. ¿Por qué hay más uso de la fuerza? Y esto es lo que nos tiene que contestar la policía. ¿Qué está pasando en determinadas barriadas en donde se usa más
la fuerza a través del arma no letal? ¿Por qué se usa más allí? ¿Es un problema de la policía y su capacitación? ¿Es un problema mayor de violencia? Esto es lo que se llama internacionalmente rendición de cuentas. Y si los agentes de seguridad privada, de aquí en más, gracias a la ley 10.954 de diciembre, forman parte del sistema de seguridad pública, es decir, no solo deben proveer a las exigencias del contrato, sino que el contrato mismo debe ir a la construcción de la seguridad que pretende la sociedad organizada, que es la seguridad pública. Entonces, con mayor razón, también tenemos que exigirle, a la vez del Código de Ética, le tenemos que exigir esa rendición de cuentas. Bueno, y es muy importante seguir el derrotero de las armas, es decir, nadie se va a llevar esta arma no letal a su casa, nadie la puede usar en cualquier lado, sino en determinadas circunstancias, y las empresas van a tener una responsabilidad indelegable en esto también, ¿no? Seguramente los sistemas de controles de esta naturaleza, como el de rendición de cuentas, no funcionan si no tienen un sistema de supervisión eficaz y eficiente. Las supervisiones son todos estos sistemas de controles. Por eso la policía debiera tener estos sistemas de controles eficaces y eficientes que eviten la multiplicación de hechos que tanto nos impactan cotidianamente con las noticias en hechos de corrupción policial, digamos, ¿no? Pero hay que discutir y rediscutir lo que es una supervisión eficiente de todos aquellos que pueden hacer uso de la fuerza para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Negar que la seguridad privada hoy es una pata más de la seguridad o un auxiliar de la seguridad es tapar el sol con la mano, ¿no? No, definitivamente, y seguramente esto es algo que va a crecer y nos pone ante este nuevo desafío, pero todos como ciudadanos tenemos que hacer esta apuesta. Digo, da la sensación de que todos pedimos seguridad y no nos involucramos en la participación. En cualquiera sean los sectores, y creo que el involucramiento tiene que ver con la posibilidad de consolidar esta pretensión de seguridad, y parte de ese involucramiento es exigir esa profesionalización. Cuando a mí un agente de la seguridad privada o un agente de la seguridad pública me dice vamos a hacer este gasto por más tecnología, por las armas, ¿por qué? ¿Qué hay en la realidad de los datos, de las cifras, del delito, que a mí me obliguen a hacer esa inversión? ¿O es un negocio? Esto es lo que yo también tengo que exigir a estos actores para que realmente la seguridad no sea un negocio más del sistema. Jorge, gracias por haber venido, un gusto. Por favor, gracias a vos y esperamos haber aportado algo al debate. Claro que sí, muy interesante.